Buenas noches, bendiciones a todos. Saludos, bienvenidos una vez más a Opiniones que Pican. En esta noche donde vamos a estar hablando de perdón sin arrepentimiento. Hoy estamos con la participación de Dariel Posada. ¿Cómo andas, Dariel? Dímelo, hermano, todo bien. Gracias por invitarme aquí. No por invitarme, por llamarme para reemplazar a tu hermano. Pero bueno, digamos que lo tomo como una invitación. Y está interesante el tema de hoy. Creo que da para hablar largo y tendido porque, bueno, el perdón es la base de todo. De ahí sale todo. Y Dios nos perdonó. Entonces vamos a estar analizando cómo es que nosotros como cristianos tenemos que entender el concepto de perdón, cómo aplicarlo, las dudas que generalmente hay en torno a ese concepto, ¿no? Hasta qué punto podemos perdonar, si hay un límite, si el perdón es infinito, como hace Dios. ¿Cómo tú andas hoy? No empecemos con el tema tan rápido, no te me desemboques. No, pero te digo, porque es un tema que da para largo. Estoy bien bronceado, como me ve, disfrutando del verano aquí en Canadá, que como la gente se podrá imaginar, dura poquito y no es muy intenso. Pero estos días sí han estado calurosos e intensos. Está bueno, arreglando el volumen, ¿por qué? Aquí tenemos el primer comentario de la noche de tu tía. Tu tía sí es nuestra fan número 1. Dice, hola, bendiciones para todos, bendiciones. Bendiciones. Vos con foto nueva de perfil con máscara. No, y con el circulito de prevenir. La tendencia, estamos acabando. Bendiciones a todos los hermanos cristianos y no cristianos y a todos los que saludos a todos los que se estén conectando. Bendiciones. Noche de jueves. Mucho calor aquí, como decía ayer, un país loco. Hoy de nuevo 32 grados, en el mismo mes que estuvo cayendo nieve y hacía -0. Entonces esto no se entiende, pero bueno. En un país como este se hubiera vuelto loco Rubiera. Así mismo, al inicio de mayo estuvimos con nieve, inicio de mayo, y ahora mismo lo que hay es más de 30 grados. Pero bueno, hay que aprovechar. Pues ahí estamos. Esperando que la gente se conecte, que última siempre está la tía así con las máscaras y todo. Esperando que nuestros familiares cercanos se conecten. Yo todavía no tengo máscara, me conseguí unas mascaritas ahí hechas en China, chiquiticas. Yo me las compré en Walmart, yo me compré unas en Walmart. Están de lo más buenas. Te venden la máscara y te venden el filtro que le pones por dentro para que no traspase, porque supuestamente el solo con la tela no es suficiente. Entonces te venden la máscara y el filtro separado. Pero bueno, para salir a hacer el mercado y eso, la verdad es que vale la pena. Ahí está. Bueno, interesante. Pues saludos a todos. Vean acá, entonces ¿cuál es el libro de hoy, el que nos vas a promover, el que le vas a hacer marketing? Bueno, le voy a hacer marketing, un libro que yo creo que en realidad ya no está en el mercado, como muchos de mis libros que son prehistóricos. Tú lo que quieres es venderlo tú después. No, yo no los vendo. Yo sé. Hoy les vengo a hablar de uno de mis libritos. Estoy entrando siempre con mis libros favoritos. Se llama Grandes Líderes de la Iglesia. Y lo bueno de este libro es que la gente, incluso que no tiene mucho, lo puede leer en un tiempo que no tengas mucho tiempo para leer, leyendo otro libro. Porque, por ejemplo, te habla de varios personajes, pero cada personaje es, por ejemplo, 4 páginas. Claro, entonces es como un Wikipedia de los grandes líderes de la iglesia, ordenados cronológicamente. Un poco como una enciclopedia, ¿no? Entonces es un libro excelente. Esto fue un libro que no me lo regalaron, pero me regalaron una carta de regalo en la iglesia francesa donde estábamos para ir a comprar a una librería. Y la librería tenía muy poquitos libros en español ya ahí en liquidación y parece que nunca habían logrado vender aquí en Canadá este libro en español. Y lo tenían especialmente para mí. Y habla... Muy bueno.
Desde el inicio del cristianismo, ¿no? Te voy a dar una idea nada más de las personas que están adentro. Empieza con Pedro. Claro, o sea, así es del inicio, desde cero, años cero. Y el que escribe sobre Pedro es Carson. La gente que me está escuchando, que conoce teología, es uno de los autores cristianos que todavía está vivo también, muy, muy buen teólogo. Empieza con Pedro, Pablo, Juan, y ya entonces empieza a caer en los padres apostólicos, como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Atanasio, Basilio Magno, y empieza así hablando de todos los primeros, y ya después viene la época de los primeros monjes, las primeras cruzadas, viene la época de los constructores de catedrales, viene la época de los reformadores, cronología de los años de 1400 a 1700. Es increíble. Habla de Jonathan Edwards, Juan Wesley, John Wycliffe, Guillermo Carrel. Es un libro de Moody, de Spurgeon, de David Livingstone, de Karl Barth, un teólogo del siglo XX, de Dietrich Bonhoeffer. Si alguien está anotando, ese hombre tienen que leer sobre él y sus libros. Murió a los 33 años asesinado por Hitler. Wow. Pero en su corta vida, a los 22 años, tenía un doctorado en teología, hizo la resistencia a Hitler y escribió muchos libros interesantes. Dietrich Bonhoeffer, muy, muy buen teólogo. Sobre todo un libro sobre la ética, porque él participó en un complot para matar a Hitler. Y él decía, es que está mal que yo como cristiano pastor participe en un crimen. Y él decía, ¿qué es más pecado? Que yo me quede inactivo y Hitler siga matando a los judíos. Eso es un tema interesantísimo que incluso se podría, eso daría para un programa. Y él escribió un libro sobre ética, sobre eso. ¿Qué cosa está más mal? La inactividad, la pasividad de no hacer nada o ver el mal delante y combatirlo. Eso daría para un programa entero. Y propongo que ese sea un tema a tratar en los programas. Pero habla incluso de Catalina de Siena, Juan Hus, de Lutero, de los monjes medievales, es increíble, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Bonifacio, una cantidad de nombres que si usted para cómo está también buscando nombres para sus hijos, ahí lo mismo le pone Catalina que Bonifacio, y si son gemelos, ahí Catalina y Bonifacio. Muy buen libro, muy, muy, muy buen libro. Amén. Así que se los recomiendo. Grandes líderes de la iglesia, de John D. Déjame ponerlo recto para leer, porque al revés, un nombre así. Woodbridge. Como alguien que le pusieron de apellido Puente de Madera. Son ingleses, son británicos. El año del libro, están preguntando por aquí el año del libro. Bueno, tiene las páginas de color. Este es uno de los más adelantados que tengo. Bueno, pues eso puede ser la edición. Lo editó The Moody Biblical Institute en 1988. La primera edición fue escrito en 1988, fue publicado la primera versión en inglés, y esta edición que yo tengo de Editorial Vida en español fue en 1998 por Editorial Vida, Miami, Florida. Wow. Así que no está tan viejo, del 88, la versión en español del 98, pero muy, muy buen libro. A mí que me encanta leer biografías de cristianos y de personajes, uno de mis favoritos. Se los recomiendo. No sé ustedes, me gustaría saber un poco, escríbanme cuáles son de sus libros cristianos preferidos, qué es lo que más les gusta leer a ustedes. A mí no sé si ya se han dado cuenta, pero lo que tengo atrás es pura teología, historia y un poco de filosofía con psicología cuando estoy muy aburrido. Una biblioteca. ¿Qué es lo que tú prefieres leer, Dariel? No, yo... La Biblia. Y aparte de la Biblia. No, mentira. No, a mí me gusta mucho lo que es la historia, y yo siempre estoy buscando perspectivas históricas del cristianismo también. Ese libro se ve bastante bueno. Entonces, sí, no soy muy de leer libros
de cristianos que hablen así espiritualmente, de doctrina cristiana, sino me gusta ver el contexto histórico, me gusta más estudiar desde la perspectiva histórica, pero siempre trato de ir directamente a la Biblia, la verdad. Qué bueno. Pues tú me regalaste el del Apocalipsis, que estaba buenísimo. Sí, para aclarar, hay que aclarar. No fue que lo disimulamos en Apocalipsis, fue que se convirtió solo leyendo Apocalipsis. Entonces le dije, vamos a regalarle un libro que le aclare un poco todas las batallas de caballos y de jinetes que hay ahí. Como regalo de cumpleaños. Las batallas de caballos y de jinetes. Dice Marión, saludos a todos. Saludos. Bendiciones a Marión, que me imagino que no debe estar muy lejos. Está cerca. Dice mi tía que es un libro moderno, que es de nuestra era, sí. Así que sacamos del arca de nieto de tu abuelo. Exactamente. A mí me habían dicho que mi abuelo, según me ha contado mi mamá, tenía una librería con muchísimos libros, si no me equivoco, en Joaquín. Y yo estoy tratando. Vamos a ver si con los pies logro virar la cámara. Tengo unos controles remotos. Ahí que se vea la biblioteca. Exacto. Teológica. Estoy tratando de salir un poco el libro, pero ¿vieron mi sistema automatizado? Es con los pies muevo el trepié de la cámara y la vuelvo a poner en su lugar. Tremenda tecnología que estamos utilizando en este tiempo de pandemia. Saludos a Alan. Wow, vamos a darles todos un aplauso. Vayan a la página de Alan, denle like, denle aplauso, pónganle corazoncito, mándenle invitaciones a nuestro amigo mexicano que se acaba de conectar. Alan, hoy es el día que tú entras aquí a la directa a compartir con nosotros, aquí a debatir y hablar un poco, aunque sea al final de la directa. Hoy es el día. Está marcado. Dice Alan, saludos, estás con Manolo. Así mismo, Alan, hoy tenemos a Manolo de Verdún transmitiendo. ¿Por qué Manolo? No entiendo. Hay que seguirle la corriente. Yo creo que fue desde que me pelea al campo que le está diciendo eso. Entra, oye Alan, entra y explícanos por qué Manolo. Hazlo por nosotros. Pues entramos al tema. Como le digo, compartan con sus amistades. Hoy vamos a estar hablando de perdón sin arrepentimiento. Y yo no sé si usted se imagina ya un poco de lo que vamos a estar hablando. Y quiero escuchar hoy sus opiniones. Es un tema bien controversial. A mí me encanta. Me gusta hablar de perdón. Creo que el perdón es esencial. Creo que el perdón es lo que nos hace ser salvos cuando recibimos el perdón de Cristo. Creo que una de las primeras cosas que Cristo nos ayuda a hacer en nuestra vida es perdonar. Pero yo hoy quiero que hablemos no tanto de las personas que tenemos que perdonar, porque eso se ha hablado demasiado, yo creo, en los últimos años en la iglesia. Hay mucha gente que ha explicado muy bien qué es el perdón, que nos ha dicho demasiado cómo tenemos que perdonar, pero hay algo que se ha abusado un poco. Y yo creo que hemos llegado de cierta manera a un extremo donde exigimos a las personas incluso que sean más buenas que Dios. Me voy a explicar. Dios nos perdona a todos, pero siempre hay una condición, el arrepentimiento. Exactamente. Si nosotros no nos arrepentimos, no hay perdón disponible. Dios quiere que todos seamos salvos. Y Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Pero hay algo. Si nosotros no nos arrepentimos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos condenación eterna. Y no quiere decir que Dios no nos quiso perdonar. Fue simplemente que nosotros no aceptamos entrar en ese perdón a través del arrepentimiento. Ahora, entonces, la pregunta y la cuestión que yo me hago, ¿por qué hay personas, los cuales yo considero muchas veces manipuladores, que fuerzan a la gente a perdonar aunque la persona que te ha hecho daño no se ha arrepentido? Y ahí hay un punto, no sé ustedes qué piensan, y ahora voy a preguntarle a Dariel, pero yo creo que el perdón tiene una base que uno, cuando alguien le hace algo, uno tiene que perdonar, uno como toma la decisión de perdonar, sanarse, no tener amarguras, estar libre en el corazón.
pero no se restauran las relaciones si no hay arrepentimiento. Hay que volver a hacer un camino para restaurar relaciones. Y sobre todo, no se trata de yo te perdono y ven de nuevo como antes si tú no te has arrepentido. Y voy a ir a un caso específico de los que abundan dentro sobre todo de la iglesia. Las personas que cometen adulterio y la persona que ha sufrido el adulterio de su pareja los obligan de cierta manera. Tú eres cristiano, tienes que perdonar, tú eres cristiana, tienes que perdonar. Cuando incluso el mismo Jesucristo dice que una de las causas aprobadas de divorcio sería el adulterio. Yo creo que se fuerza y se pone carga a personas que no deberían tener. Que tú puedes perdonar, pero sin estar forzado a seguir con esa persona que te traicionó. Y más aún, si no se ha arrepentido. Gente que viven con un acto constantemente. Y pudiéramos hablar de muchos otros ejemplos de personas que abusan físicamente, sexualmente, de personas que roban, que estafan, que constantemente tienen un hábito. ¿Y qué es lo que sucede? No se arrepienten. ¿Qué tú crees de eso, Daniel? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, la base del perdón, como tú bien dices, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, porque si tú no te arrepientes de algo, entonces tú ni siquiera estás consciente de que estás haciendo, o estás consciente, pero no quieres arrepentirse. Entonces, al no haber arrepentimiento, ya automáticamente no puede haber lugar al perdón, porque es imposible. O sea, desde un punto de vista lógico o racional, tú no puedes perdonar a alguien que no se ha arrepentido, o puede ser que te esté diciendo mentira, que te pida perdón, pero no te está pidiendo un perdón verdadero, ¿entiendes? No es genuino. Como tú dices, en lo que está cayendo es en la manipulación. Eso muchas personas pueden utilizarlo, como tú dices, a su beneficio. Muchos ejemplos hay de personas que han abusado e incluso han pegado a sus parejas, las han engañado, han mentido, y luego vienen a la Biblia y dicen, pero es que la Biblia dice que tienes que perdonarme. Pero es que la Biblia dice que tienes que perdonarme. Sí, la Biblia dice que yo tengo que perdonarte si yo veo que de corazón tú me estás pidiendo perdón y si yo veo que de corazón tú te estás arrepintiendo. Ese es el primer punto. El otro punto no es solo perdonar, es la confianza. Porque sí, tú puedes tú puedes pedir perdón, pero arrodillarte, pero si la otra persona ya no tiene confianza en ti, no creo que eso pueda avanzar, porque si tú estás pidiendo perdón es porque tú hiciste algo, tú rompiste una confianza que había con esa persona. Entonces, al estar esa confianza rota, sí, tú puedes venir y decirme, perdóname, pero yo estaré dispuesto a confiar en ti nuevamente como alguien que te roba en tu casa. Pero yo tengo un amigo, un muy buen amigo mío, ese ejemplo lo estuvimos hablando un día, que viene, lo permito que se quede en mi casa, necesita ayuda, necesita un techo, se queda en mi casa. Y un día me entero que me roba. Bueno, me robó, le digo, mira, ya no puedes seguir en mi casa, se va. Entonces al año viene y me pide perdón, que cambió y me pide que lo deje de nuevo quedarse en mi casa. Quizás yo lo puedo perdonar de corazón, como tú dices, yo me voy a limpiar mi corazón, yo voy a estar tranquilo, yo te perdono, yo no tengo nada contra ti, yo no te odio, yo no te voy a robar a ti, ni te voy a quitar nada, pero ya yo no tengo la confianza para dejarte entrar a mi casa y para quedarte bajo mi techo. Entonces, no podemos confundir el perdón con el abuso, porque lo que hace la gente precisamente es aprovecharse y es triste porque están utilizando a la Biblia y todo. Exactamente, lo están utilizando para eso. Y de hecho, mira, una de las cosas que tú dices, perdiste la confianza. Eso es una de las cosas que tienen que entender, cuando uno tiene una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de lo que sea, se construyó con el tiempo y se fue ganando la confianza poco a poco. Cuando se rompe a través de un acto, de una ofensa, de un pecado, de lo que sea, se rompe esa confianza. Cuando yo te perdono, no es que se restaura la relación como estaba antes. Claro. Es simplemente yo te perdono,
ahora tú tienes la oportunidad de volverte a ganar la confianza. Entonces tú no puedes decir, mami, tú no me has perdonado de verdad porque ya tú no confías en mí. No, yo te perdoné, ahora tú te tienes que volver a ganar la confianza. Y es lo que la Biblia llama la restitución. El que ofende, el que robaba, tenía que devolver incluso según la ley 4 veces lo que había hecho de daño. O sea, hay una restitución. Tiene que haber un acto que yo diga, yo me arrepiento de verdad, yo reconozco que yo hice algo mal y lo voy a reponer, lo voy a restaurar. Por aquí tenemos varios comentarios. Lo dicen 100% de acuerdo. Regina dice, hay que dar la definición de arrepentimiento para algunas personas. Sí, hay gente que piensa que el arrepentimiento... Ese a mí me encanta. Hay gente que piensa, es como si estuvieran todavía en el ciclo infantil, si fueran niños de Garden. Arrepentimiento no es decir, perdón, mis hijos son chiquitos y tú le dices, pide perdón, ellos te dicen, jejeje, perdón, cero arrepentimiento. Ellos se están riendo en tu cara de lo que hicieron mal. O sea, ahí no hay un arrepentimiento. Y hay adultos que creen que ese es el arrepentimiento, que el arrepentimiento es decir, disculpa, perdón, lo siento. Hay acción y sobre todo dependiendo la ofensa. No es lo mismo que yo te pise el pie a que yo te robe $1,000. No es lo mismo que yo te ofenda una palabra a que yo te pegue con un bate por la cabeza. Pero el arrepentimiento... Hay niveles de ofensa y el arrepentimiento tiene que ser de acorde a la ofensa cometida. La restitución tiene que ser de acuerdo a la ofensa. No, pero en nada más para agregarte algo y con lo del arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que ser consciente y tiene que ser o sea, en el sentido de que tú te tienes que sentir mal. Eso es lo que es. Ahí es cuando tú te arrepientes, cuando tú pides perdón porque te sientes mal. O sea, cuando tú te arrepientes delante de Dios es porque tú tomas conciencia de tu pecado y al tomar conciencia de tu pecado, tú te sientes mal. Exacto. Ese es el arrepentimiento. O sea, yo estaba haciendo esto, ¿por qué lo hice? No. Esa cosa que no te deja estar tranquilo en tu conciencia, ese es el arrepentimiento. Y ahí es cuando, en el vínculo con Dios, ahí es cuando Dios viene a ti. Cuando Él ve que tú te estás sintiendo mal por tus acciones y por todo lo que tú haces, ¿no? Y eso es interesante porque hay gente que se siente mal por las consecuencias. Si tú robas y lloras porque vas a ir a la cárcel, eso no es arrepentimiento. Exactamente. No estás llorando porque vas a ir a la cárcel. No estás llorando por la persona que tú le quitas. Exactamente. Ahí es donde está el arrepentimiento. Tú tienes que sentirte mal con la víctima. Y tu esposa te deja y te bota de la casa y tú lloras porque no tienes dónde dormir. Claro. Eso es arrepentimiento. Tú no estás pensando en el daño y en la ofensa que tú le causaste a tu... No, eso no tiene sentido. Estás pensando en tu futuro. ¿Entiendes? Y hay personas que eso no son capaces de distinguir todos esos pequeños detalles con respecto a qué es el arrepentimiento. Tenemos a Marty que dice, especialmente en el caso del adulterio, no creo que en realidad el perdón se da, pero restaurar la relación no es muy fácil. Aunque existen casos que se han logrado, pero sí se sigue recordando lo mismo. Eso no funciona porque se pierde la confianza. No, dice, hay casos que se han logrado, hay casos que no. Pero en el punto que estamos hoy, sobre todo, es la gente que por ellos mismos hubieran dicho, ya yo no quiero seguir, yo no siguiera, pero hay una manipulación de parte de su esposo, esposa, de parte de los líderes de la iglesia. Claro. En algunos lugares yo los he escuchado decir demasiado, tienes que perdonarlo, tu trabajo es perdonarlo, si Dios te perdonó, tú lo tienes que perdonar. Tú lo puedes perdonar, tú puedes perdonar a una persona sin volver con ella. Tú puedes perdonar a alguien sin volverle a abrir la puerta de tu casa. ¿Entiendes? Claro. Y el perdón sobre todo es que ya tú no te tomas ese veneno, ya tú no te amargas. Pero la relación es como... Tú puedes perdonar a Hitler, pero se merecía la pena de muerte. ¿Entiendes? Hay cosas que el perdón no impide la consecuencia. No evita la consecuencia. Hay una consecuencia de los actos. Imagínate que toda la sociedad fuera cristiana, perdonáramos a todos, entonces la gente no tuviera condena. La Biblia nos habla incluso de juicio. Y ahora vamos a leer un último mensaje y
Vamos a pasar al punto, por ejemplo, del perdón cuando es en disciplinas en las iglesias, cuando es ofensa dentro de las iglesias y cosas así también. Bendiciones y saludos a Diego Mendoza. Dice, buenas tardes a todos. Pregunta, ¿y si la persona no le importa y al contrario levanta los hombros? Eso es bien interesante. ¿A cuál persona? ¿A la persona ofendida? Me imagino que yo te ofendo a ti y tú me dices, tienes que ver mi perdón, y yo te digo, espera. No. Espera. ¿Sabes cuál es el punto ahí y el peligro? Es que cuando la persona no te pide perdón, tú puedes no dar el perdón, ¿entiendes? No perdonar y quedarte con eso amargado y tomarte un veneno. Y hay una cosa que creo que es Joyce Meyer que dice, no perdonar es como tomarte un veneno y creer que le está haciendo daño a la otra persona. Exactamente. Eso es letal, te envenena a ti, te muere. La falta de perdón te destruye. Pero el lío está en qué es el perdón en realidad. Porque el perdón, alguien me puede ofender, tú me ofendes, y sin que tú te arrepientas, yo puedo dar el perdón en el sentido de, yo lo ofrezco, yo lo tengo ahí, yo estoy sano, yo estoy limpio, ya no estoy amargado, y el día que tú te arrepientas, tú simplemente lo cobras. Es como, yo te hice el cheque, tú nada más tienes que venir a buscarlo, pero el cheque está ahí ya hecho, ¿entiendes? Mi perdón está ahí. Yo creo que así un poco como funciona Dios. Dios ya nos hizo un cheque en Jesucristo. Ustedes cuando vengan, se arrepienten, ahí lo cobran y están perdonados por la eternidad. Amén, increíble. No con amarguras con nosotros. Ahora, nosotros, cuando tú me ofendes a mí, eso es lo que tengo que hacer. Yo te perdono, yo estoy dispuesto a perdonar, pero eso no significa que tú vas a venir a mi casa a comer sin pedirme perdón. Eso no significa que la relación va a ser igual que antes o mejor, ni nada de eso. Eso no es falta de perdón. La falta de perdón lo que no me va a consumir es a mí, pero a la otra persona tiene sus consecuencias. Pero es increíble cómo la relación de Dios con nosotros, o sea, en ese sentido de perdón, es exactamente la misma que nosotros podemos utilizar con una persona que nos ofenda. Porque al final nosotros como humanos, con nuestra naturaleza pecaminosa, estamos ofendiendo a Dios. O sea, Dios está ofendido. Y como tú dices, Él te da un cheque y te dice, cuando tú te arrepientas de corazón y vengas a mí, aquí está el perdón. Yo te perdono. Ahora, si tú haces eso, mira esto, qué cosa esta. Esto es científico. Si tú haces como Dios, si tú haces exactamente lo mismo que Dios, usted se acaba de liberar del veneno del rencor. Porque si usted no perdona, lo que hay dentro de usted es rencor. Entonces, si tú no haces como Dios y no perdonas, ¿qué vas a tener? Rencor, vas a estar amargado, vas a tener odio hacia esa persona. Quizás te puede incluso llevar a tomar acciones contra esa misma persona para vengarte. Te lleva incluso a la venganza. O sea, te lleva a la venganza. Ahora mira, si haces como Dios, eres libre. Ya, no te odio, me ofendiste, me agrediste, me traicionaste. Aquí está mi cheque de perdón. Yo te perdono. El día que tú vengas de corazón y me digas, perdóname, hermano, yo te perdonaré. Y a partir de ahí, si tú me demuestras, ¿no?, que eres capaz de volver a establecer esa relación conmigo, venga conmigo. Es lo mismo que Dios. Dios te da el cheque. Tú te puedes arrepentir de corazón y venir a Dios, pero tienes que seguir después también y demostrarle que tú estás arrepentido de corazón, ¿entiendes? Mira, un ejemplo de actualidad que ha sido un escándalo a través de la cantidad de gente que hay. Los curas que han abusado de niños y se la dedican predicando del perdón y del amor. Tienen que perdonar, y a mí me perdonaron, pero ¿dónde estuvo el arrepentimiento? ¿Dónde estuvo la restauración? Y de la misma manera que hay curas, hay pastores, hay gente que ha abusado y ellos siguen como si nada, en el sentido de que yo no me siento forzado, ¿entiendes? Tú me tienes que perdonar. Es como que hemos cogido el perdón tan fácil y tan a la ligera, claro, que pensamos que la gente es barra abierta para... yo puedo hacer lo que quiera y al final Dios me perdona y la gente me perdona. Claro. Y el que no me perdona es el que está mal. No, el que está mal eres tú, que no has aprendido a arrepentirte y a cambiar la conducta. Y eso hay que entenderlo, porque depende de la gravedad de tus actos, tienen que ser tus acciones de retribución. Claro. Dice Maddy, a mí me han venido personas a decirme que los obligan a volver. Exacto.
Y algunas iglesias le ponen casi hasta disciplina a las mujeres que no quieren volver con los hombres, sin embargo, al hombre que cometió el adulterio de forma repetida, no le hacen nada. No, pero eso es una barbaridad. Pero son cosas que existen. Increíble, desgraciadamente, tristemente. Y yo he visto eso. Yo he visto el abuso llegar a tal manera que la persona ya no solo traicionó, sino que se fue, se casó con otro. Y los pastores de la mujer que dejaron abandonar le dicen que no se puede casar, que tiene que esperar que ese hombre regrese. Mira dónde llega el nivel. No, son temas delicados. Dice Diego, me refiero a una persona, pero la persona no recibe perdón. Yo me siento mal por eso, solo podría orar por esa persona. Exacto. Yo creo que es el romano que dice, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, está en paz con todos los hombres. A veces no depende de nosotros, Diego. Tú puedes haber, ya tú pediste perdón, ya. A veces no depende de nosotros y a veces no es posible. Tú no puedes pedirle perdón a alguien que ya murió, ¿entiendes? Tú no puedes pedir perdón a alguien que ya tú no puedes más nunca. Tú no puedes arrepentirte y disculparte con alguien que no quiera hablarte más ni escuchar tus excusas. Por eso es que Pablo lo dice, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, o sea, si depende de ti, si es posible, está en paz con todos los hombres. Amén. Yusi comentó. Yusi. ¿Qué dice ahí Yusi, Dariel? Yusi dice, perdonando siempre somos perdonados permanentemente. Hay que caminar en perdón. Hay que pedir revelación a Dios para no dejar a nadie sin perdonar. Muchas bendiciones. Amén. Exacto. Así mismo. No, y hay un versículo aquí que lo tengo justo aquí que dice, es Marcos 11:25, que lo que decía ahorita el hermano dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Exacto. Y eso está tan bueno. Y el punto está muchas veces, Dariel, yo creo, y es que la gente confunde perdón con la restauración de la relación. Y no es lo mismo. Son dos cosas aclara eso, porque eso está interesante. Completamente diferentes. Tú puedes perdonar, tú puedes estar sano, limpio, sin rencor, sin amargura, pero a mi casa no entras más. ¿Te entiendes? Claro. Y eso yo lo creo. Yo he conocido, por ejemplo, voy a ponerte caso, una mujer que el hombre les caía a golpe, una mujer que el hombre se iba con otras mujeres todo el tiempo, la mujer lo deja. Y cuando tú hablas con esa persona, tú das cuenta que esa mujer, mira, está limpia. No tiene amargura en su corazón, que perdonó, pero no quiere volver con él. No quiere que vuelva a la casa, porque ella sabe que es un patrón que se repite. Ella sabe que no hubo nunca un arrepentimiento, que cada vez que el hombre se enoja, le pega, que cada vez que el hombre anda violento, se va con otra mujer. Entonces, ¿cuál es el punto? La otra persona va a decir, no, tú no has perdonado. O la gente va a decir, tú no has perdonado porque no has regresado con él. No, no es lo mismo. Ella lo perdonó, ella está bien, libre, pero el hombre, a causa que nunca ha cambiado, aparte, aunque cambie, está en la libertad si ella quiere de volver a restablecer la relación con él. Un amigo que te traiciona, tú lo puedes perdonar, pero es a ti a decidir si tú quieres volver a que vuelva a ser tu amigo íntimo o no. Claro. Tú puedes dejar en otra categoría. Sin ningún tipo de amargura, se rompió la confianza y no quiero que vuelva a haber esa confianza. Y eso tenemos que entenderlo. El perdón no significa que la restauración de la relación tiene que ocurrir de forma instantánea. Hay gente que dice, tú no has perdonado porque no lo dejas entrar. Tú no has perdonado porque no le hablas. No tiene nada que ver. Ahora, hay veces que la gente de verdad no ha perdonado y no le habla y está amargado y todo eso, pero no quiere decir que no haya perdón cuando no se ha restaurado la relación. Claro. A Marisa que dice bendiciones, saludos Marisa. Saludos. Me está viendo desde Guatemala. Aquí dice muy cierto, un voto a favor, 2 en contra. Tenemos a Yusi. Dariel, lee ahí qué dice.
Dice Yusi, el remordimiento es muy similar al arrepentimiento. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, nos lleva hacia la libertad que nos trae el verdadero arrepentimiento. Asimismo, remordimiento y arrepentimiento para mí son ya casi lo mismo. Es lo que estábamos explicando ahorita, que cuando tú sientes que cuando tú haces algo y sientes ese remordimiento dentro de ti que dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije esa mentira? ¿Por qué robé tal cosa? ¿Por qué lo agredí? Ese es el remordimiento que te lleva a arrepentirte de haber cometido esa acción. Y ya cuando es ese momento en que tú ves la grandeza de Dios, cuando tú miras así al cielo y dices, perdóname por todo lo que he hecho, ya tengo un remordimiento dentro de mí que ya no me permite seguir, ¿entiendes? Y eso es lo que te lleva al arrepentimiento y a la grandeza de Dios. Mucha razón tiene Yusi. Bendiciones, Yusi. Dice Regina, hay personas que dicen que se arrepienten solos en privado con el Espíritu Santo y ya se limpian con esa excusa. Pero eso es ya la caradura ya en su máxima expresión. No, pero eso habla de otro punto interesante. ¿A quién le tienes que pedir perdón y cómo tienes que pedir perdón? El perdón se pide a todas las personas que tú has ofendido. El perdón no se pide solamente a Dios. Hay gente que dice, a Dios le tenemos que pedir perdón porque todos nuestros pecados ofenden a Dios. Pero tú tienes que pedir perdón también a la persona que tú has ofendido. Y un ejemplo perfecto de perdón es Zaqueo. Zaqueo se arrepiente y busca también restaurar. Y creo que Zaqueo, ya estoy mezclado hoy por la noche, tengo cortocircuito cerebral después de estar todo el día en la computadora. Pero en la Biblia se nos habla de la restauración. Se nos habla de que yo ofendí y ahora no recuerdo, escríbame ahí si es Zaqueo o el otro personaje, pero yo sé que es un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos que dice, a todo el que he defraudado le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. O sea, no es solo decir me arrepiento, sino restauro. Y es a cada persona que le has hecho. Si tú te dedicabas a robar, tienes que pedir perdón. Si es posible y depende de ti. Pero tenemos que tener esa mentalidad. Fíjate que incluso en en lo que sería la ley, ¿no? De los hombres, cuando tú estás acusado de algo grave, de asesinato y eso, te piden el arrepentimiento si quieres reducir tu condena, ¿entiendes? Si quieres tener ventajas y beneficios, o sea, que se utilicen incluso en el sistema judicial. Uh-huh. Dicen por aquí, efectivamente, no me autoflagelo ni me lleno de odio que me afecta, pero cada quien su rumbo. Así mismo. Tú, dentro de uno, porque también tenemos que entender que nosotros solo nos controlamos a nosotros mismos, ¿entiendes? Tú te controlas a ti, tú no puedes controlar el comportamiento de otra persona, y ahí es donde está la grandeza de perdonar, que te limpia a ti, tú perdonas, ya él oras por él, mira, lo dice Jesucristo, que hay que orar por nuestros enemigos, y hay que perdonar. Es que lo dice Jesucristo en la oración. Cuando Jesucristo nos enseña, ahora te dice, perdona a los que te ofenden. Y el perdón está ahí. Yo vuelvo a lo del cheque. Mira, tú me ofendiste. Yo digo, Señor, lo perdono. Mira, te doy el cheque. Ahora que lo voy a buscar contigo. Si tú te arrepientes, así mismo, ahí está. Te da el cheque. Si tú no te arrepientes, de verdad, Dios guarda el cheque y tú sabes dónde te dice. Al infierno, o como decía mi pastor, para la paila de aceite hirviendo. Para la paila de aceite hirviendo. Sí, porque hay gente que se creen que con la cara de descaro que tienen se va a ir para el cielo. Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de justicia y de amor. Y Dios no solo te ama a ti, Dios también ama a la persona que tú ofendiste. Entonces tienes que entender eso también. Claro. La noción, incluso miren esto. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que si tu hermano se arrepiente 70 veces 7, lo tienes que perdonar. Pero lo dice, si se arrepiente. Las 70 veces 7 lo tienes que perdonar. Pero si se arrepiente, siempre está esa condicional. Ahora miren este punto. Vamos a pasar ya incluso a la disciplina dentro de las iglesias.
Cuando hay alguien en la Biblia, se habla del hombre en Corintios, por ejemplo, que se acostaba con la mujer del padre, cero remordimiento, cero intención de cambiar, el hombre contento ahí con su pecado. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que sea entregado a Satanás. Esta expresión, ¿qué significa? Que sea expulsado de la iglesia. ¿Qué vas a decir? ¿Que la iglesia no tiene perdón? No, que el hombre no se arrepintió. Y es el mismo proceso que se nos enseña para arreglar los conflictos entre hermanos en Mateo. Dice, si alguien tiene algo contra ti, tú vas, se lo dice. Si la persona no se arrepiente, busca a otra gente un testigo. Ve, se lo dice. Si no se arrepiente, reúnanse, díganselo a toda la iglesia. Y si ya sigue sin arrepentirse, aun cuando lo sepa toda la iglesia, ¿qué dice? Expúlsenlo y ténganlo por gentil y publicano. ¿Es falta de amor en la iglesia? No, es falta de arrepentimiento dentro del cuerpo. Porque tú tienes que entender que cuando hay alguien que está dañando el cuerpo, que está dañando a otro hermano, si tú no tomas medidas, si tú no lo expulsas, si tú no haces algo, es como un cáncer que contamina y destruye el cuerpo de Cristo. A ti se te da la oportunidad, está la misericordia, está el perdón, está la restauración, pero tiene que haber arrepentimiento. La Biblia lo dice, Pablo lo dice en Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Pero eso es a que se arrepiente. Si la persona que es descubierta en alguna falta no se arrepiente y en lugar de arrepentirse lo que hace es encubrir su pecado, ¿qué es lo que sucede? No hay perdón. Lo que debe haber es una expulsión de la comunidad cristiana. Y eso hay que entenderlo. No es una falta de perdón, es simplemente la justicia y lo que Dios nos manda hacer. Claro, tiene que haber una consecuencia a los actos también, porque si no todo se quedaría impune, todo se quedaría impune. Un poco como en la justicia. Incluso si te arrepientes tienes que pagar por lo que hiciste, porque a todo hay una consecuencia. La vida misma está hecha así, acción, consecuencia. Entonces hay que saber leer. No se puede uno decir, la Biblia dice perdona infinitamente, te perdono infinitamente. No, porque entonces no estás siendo astuto ni estás teniendo discernimiento espiritual, ¿no? Dios no nos manda a vivir de esa manera esclavizados. Exactamente. Que abusen de nosotros. De alguien, para nada. Claro, y que abusen de nosotros. Totalmente de acuerdo. Por eso sí, hay que orar por la persona, hay que amar a las personas, hay que perdonar a las personas, pero tampoco podemos ser punchimba que se dice, ¿no? Que vas a estar ahí, una tras otra. Y no se ve solo dentro de la iglesia y del cristianismo. La gente se aprovecha en todos los sentidos y mucha pero gente que abusa de su manera. Hay más manipulación por esa área. El cristianismo te esfuerza más y lo triste es que no usamos la Biblia para que se arrepienta el pecador y para que restituya, sino para la persona que ha sufrido, para la víctima, escacharla aún más, hacerla sentir aún más, a pesar de que tiene alguien que la ofendió, tienes a otra persona que te está poniendo una carga que no debes llevar, que Dios no te impone, que no es real, que no te toca llevar, te la ponemos arriba para hacerte sentir más mal todavía y te ponemos una marca. Muy triste, muy triste. Hay demasiada manipulación en nuestros países, en América Latina, demasiada cultura machista donde el adulterio es casi como algo normal, algo que, imagínate, si tú no perdonas, eso es normal, eso es lo que tú tienes que aprender a hacer, porque tus tíos eran adúlteros, tus padres eran adúlteros y tú tienes que soportar que tu esposo sea adúltero. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en ese sentido? Y para combo, si tienes pastores que son adúlteros, eso te iba a decir. Si tienes los testimonios que glorificamos todos del adúltero que la esposa sigue con él a pesar de los 35 adulterios de que todos los hermanos saben. Según tú crees que en este tipo de situaciones el pastor es para mí el pastor tiene gran responsabilidad dentro de una iglesia, dentro de una comunidad en esos temas. ¿Qué tú crees tú como pastor que tienes más experiencia y años? Y eso? Yo creo, mira, yo soy de los que creo y yo aconsejo a las personas que ellos son los que tienen que tomar decisiones. Claro. Si la persona quiere perdonar y no hace ella, yo no le pongo para nada una instrucción. Tienes que dejarlo, tienes que decir. Eso para nada. Yo lo que estoy hablando es de los pastores que imponen a las personas
tienes que seguir. Eso no lo dice la Biblia. Claro. Tú eres libre de decidir si sigues o no sigues. Ahora, eres tú el que escoge. Si tú de cierta manera ves que la persona sí quiere perdonar, porque por un ejemplo no está muy enamorada y no lo quiero perdonar, pero tú estás notando que no hay un genuino arrepentimiento quizás de la otra persona, ¿no? De su esposo, tú igual adoptarías esa posición de no meterte, o quizás tratarías de dar alguna información de una manera, contacto con... Mira, la visión que yo tengo y es la forma que he aprendido y la forma en que trabajo todos estos años, tanto en la iglesia como en mi trabajo secular también aconsejando personas, es que el consejero no le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer. Claro. Yo como consejero lo único que le digo es, mira, estas son las perspectivas, esta es la forma que yo lo veo desde afuera de la situación y estas son las cosas que pueden suceder, pero la decisión la tienes que tomar tú. Tú lo que le puedes decir a la persona, mira, en mi opinión no ha dado demasiados frutos, tú deberías pedirle más frutos de arrepentimiento, claro. Deberías dar más señal, y si lo perdonas, tú tienes que saber qué estás dispuesto a vivir, qué estás dispuesto, ¿entiendes? Tú estás dispuesto a que lo vuelva a hacer, cuántas veces. ¿Tú has pensado en un límite? Igual de la misma manera, si tú has pensado si lo dejas, qué es lo que va a suceder, cómo va a ser tu vida, qué vas a hacer para escoger otra persona que no sea igual, para no caer en los mismos patrones. O sea, tú le pones los dos panoramas, las opciones que tiene delante, y lo que trata es de esclarecer la situación, pero es a la persona la que decide. Claro. Yo creo que un buen consejero eso es lo que hace. La persona que te dice qué es lo que tiene que hacer, para mí está fallando en su código cristiano, en su código de ética. Un pastor no es para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, sino para aclarar y tratar de traer un poco de entendimiento de lo que la palabra de Dios dice, pero no para tomar las decisiones por las personas. ¿Y tú crees que hay muchos pastores que de verdad obligan? Porque, a ver, yo, no sé, mi experiencia en la iglesia, yo llevo 3 años que me convertí a Jesucristo, he ido a tu iglesia nada más, no necesariamente he ido a muchas otras iglesias, no tengo tanto conocimiento, pero a mí personalmente, yo no concibo que un pastor obligue a alguien a cometer algo, y sobre todo en un tema como este, ¿entiendes? De que vaya a perdonar. Él lo dice. Si tú no perdonas, tú eres el que está en pecado. Si tú no perdonas, eres tú el que no vas a poder, te dicen ya casi ni participas en la cena o no puedes ni cantar. O sea, te apartan, un poco como que te ponen un segundo rango en la iglesia, pero eso me parece una, pero esto qué cosa. Pero así funcionan los movimientos sectarios, así funcionan las iglesias que se manipulan mucho a las personas. Así funcionan las iglesias muchas veces donde la gente vive tapándose los pecados en vez de liberándose de los pecados. Y eso es lo que sucede. Mira, hay un ejemplo que te quería compartir con respecto a la historia de lo que es el perdón. Y ya hablamos de cuando te ofenden, ya hablamos de la disciplina dentro de la iglesia, pero también está la noción de como cristiano hay que aceptar las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia nos dice para los ancianos de la iglesia cómo escoger. Podemos leerlo en Primera de Timoteo y en Tito. ¿Qué es lo que debe? Tener buena reputación, ser marido de una sola mujer, tener a los hijos en sujeción, no ser amador de ganancias deshonestas, que no sea pendenciero. Tiene unas características. Tú tienes un pastor ahora que viola esas normas, roba en una iglesia, cae en inmoralidades sexuales, tiene todos esos pecados. Ese hombre a veces se paran delante de la iglesia y le dicen a la gente, yo me arrepiento, me tienes que perdonar. Bravo, te perdonamos, pero tú no eres más pastor. Ya tú no cumples los requisitos de ser un anciano de la iglesia. Ese es el precio a pagar. Quiere decir que la iglesia no te ha perdonado. Simplemente hay una consecuencia para tu falta. Exactamente. Y la tienes que tener. El perdón no te libra de las consecuencias. Y eso la gente no lo entiende. Mira que tú sacas y cometas un pecado y agarraste sida. Dios te perdona, pero no quiere decir que te va a sanar. Tú vas a cargar con tu consecuencia. Exactamente. Y hay veces que la iglesia se deja manipular con ese sentido, sobre todo en los movimientos sectarios, lo vuelvo a repetir, donde la gente tiene mucha influencia y mucha manipulación.
pastores que han caído en esos pecados enormes y logran convencer a la gente de que me tienen que perdonar y ya, Dios me restauró. Ya no cumples el requisito. Exactamente. Ya no cumple. Entonces, Dios te perdona, vas a ir al cielo, gloria a Dios, te arrepentiste, Dios te va a usar en su pueblo, pero ya no tienes los requisitos, la moral, la autoridad espiritual, ya no tienes la unción, ya no tienes nada para poder cumplir eso. Y eso sucede con muchas otras cosas. Se te puede perdonar, pero no quiere decir que vas a ser restaurado al mismo nivel que antes. Así mismo, ¿no? Y tendrás que traer contigo de hecho pasa en la vida cristiana, una persona, qué sé yo, que con 40 años se convierte a Cristo, si tiene una vida llena de pecados, quizás muy intenso, con muchos problemas, sí, Cristo te restaura y tú vas a ser una nueva persona, pero toda esa carga ahí va a estar ahí, va a quedarse en tu mente. Todo eso está en tu mente, es algo con lo que en tu cuerpo, en tu divorcio, en los hijos, en todo lo que exactamente. Las consecuencias seguirán contigo. Ahora, Dios sí, Dios es lo más grande y ya, eres una nueva criatura, ¿entiendes? Eso queda detrás. Pero te arrepientas y más, Dios te puede restaurar y hacer cosas. Yo escuché una vez una frase bien interesante. Decía, el pecado es como un clavo que tú metes en la madera. Cuando Dios te perdona, saca el clavo, pero se queda el hueco. Las consecuencias se van a ver ahí. Las marcas de tus pecados se van a ver. No puedes esconderlo. No puedes. Sí. Amén. A ver, la sesión comentario. Tu tía creo que nos dijo algo. Hablando de lo del pastor que... Dice, efectivamente, tú no eres quien tiene que cargar una culpa que no te toca. Exacto. Eso me imagino que es con respecto a las mujeres que le ponen más carga sobre todo. Y a los hombres igual. Eso existe de los dos lados. Dice también, eso no es mi problema. No creo que yo deba influir en la decisión a tomar. Exacto. Eso es cuando uno aconseja. Claro. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano. Darnos cuenta de que hay que separar el perdón de las consecuencias y de que tú perdonas, pero tú eres el que decide, ¿se va a restaurar la relación o no se va a restaurar? En todas las áreas. A ti un pastor te roba, tú lo puedes perdonar, pero puedes decidir más nunca ir a su iglesia. Claro, no, totalmente. A ti un profesor en una escuela te pega, tú lo puedes perdonar y estar sano, pero puedes decidir más nunca entrar en su... Pero es que en nuestra vida estamos confrontados a ese tipo de situaciones en todo momento. Por eso te digo que mira, la base de Dios con el hombre es eso, arrepentimiento y perdón. Y la base de tu relación con los demás humanos es eso igual. Porque todo el mundo te ofende, incluso entre los mismos miembros de la familia, porque somos así, ¿entiendes? Tenemos el pecado dentro de nosotros, ¿entiendes? Y estamos confrontados en cada momento a una ofensa, cómo yo reacciono. Y por eso es que creo por eso es que yo creo en Jesucristo, ¿entiendes? Porque Jesucristo te dice, al que te ofenda a ti, perdónalo y ámalo, ¿entiendes? Y al que te dé, mira la otra mejilla, ¿entiendes? Porque eso es lo único que puede traer la paz. Porque si no hay perdón, entonces ¿cómo va a haber paz? Porque yo te pongo un ejemplo, tú ahora me robas un carro, yo te voy a perdonar, pero te voy a llevar a juicio. Claro, exactamente, porque tienes que pagar las consecuencias. Y en la cárcel tú eres el que tienes que demostrar que te arrepentiste y vas a salir antes si te portas bien. Exactamente. No, y vas a volver a entrar si eres reincidente. De hecho, si tú te arrepientes delante del juez y lloras y me arrepiento, igual vas a entrar preso, ¿entiendes? Aunque te hagas arrepentido. Por eso te digo que es increíble. Se usa lo mismo, el mismo vínculo de Dios con el hombre, lo usamos nosotros en la tierra. Tú me estabas hablando antes, creo que era en Colosenses o algo, que dice de la manera que se perdone, Dios también te perdona o algo parecido. Sí. Y es eso, mira, Dios nos ha dado el ejemplo. Dios nos mostró el ejemplo. Los fariseos no se arrepentían y Dios los llevaba súper recio. Si Dios perdonara a todo el mundo, no estuviera ahí el infierno, ni el diablo estuviera en el infierno. Y ahí no, Dios te perdona. Que es así. No, es que Dios te perdona, pero si tú no te arrepientes, no puede haber perdón, ¿entiendes? Es una secuencia, ¿sabes? Hay dos cosas. Aquí está el perdón, pero antes va el arrepentimiento. Entonces, Dios, el perdón siempre te lo pone ahí,
Pero si tú no te arrepientes, no puedes llegar a la... Es como que tú no lo miraste, ¿entiendes? Ya nunca lo miraste, ni siquiera te interesó mirarlo, por lo tanto no llegas a perdón. Mira, yo escuché un chiste hace muchos años que yo creo que es de alguien que no ha entendido cómo funciona el perdón, el arrepentimiento ni la Biblia. Y había una persona que dice que estaba intercediendo, tenía mucha carga porque estaba orando por Satanás para que se arrepintiera. Por Satanás. Pero ¿quién fue esa? ¿Quién fue? No entiendo, porque no oí bien lo que tú dijiste. Eso es un ejemplo que tú puedes... Bueno, a mí lo hicieron como un chiste. Yo no sé si... un chiste, ok. Yo no sé si la persona de verdad existió. Fue lo que no entendí, pero que era un chiste. Pero claro, alguien orando para que Satanás se arrepintiera. Ya entiendo. Y hay veces que hay que darse cuenta de algunas cosas. Sí, es una exageración, exactamente. Ya llegas ya a la mentalidad ya de todo, ¿entiendes? Ya todo se arrepiente, todo bueno. Claro. En el cielo vamos a estar con Satanás allá adorando a Dios. No. Alicia, el país de las maravillas. ¿No? El arrepiente va a tener juicio. Claro. Hay condenación y vamos a ser juzgados con justo juicio. Amén. Pero interesantísimo, porque como te dije, esto sí es un tema que es cada día de tu vida al cual vas a estar confrontado, ¿entiendes? Y estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando que deben estar pensando en personas con las cuales tuvieron conflictos y que quizás no lo perdonaron en un momento. Y yo los invito a que si usted tiene rencor en su corazón hacia otras personas, como lo tuve yo antes de conocer a Jesucristo, yo era una persona muy rencorosa y probablemente todavía lo siga haciendo, ¿no? Pero ahora yo tengo ya la verdad de Jesucristo que me permite liberarme de eso y yo invito a la gente a que perdonen, señores, perdonen. Por mucho daño que le han hecho, límpiese usted. Al final usted es quien se está limpiando. Esa persona, ore por esa persona para que Dios lo pueda tocar y que pueda cambiar en su comportamiento. Pero como usted solo como usted solo se controla a usted mismo, usted perdone y libérese. Que yo le garantizo que... Y mira, y eso que tú estás diciendo es interesante. Por una cosa, hay mucha gente, yo creo, que no perdona porque les han dicho mal y le han explicado mal qué es perdonar. Exactamente. Tú puedes perdonar sin que vuelva a ser como antes. Claro. Puedes perdonar y decirle, en esta casa no entras más y a mí no me pones un dedo más encima. Así mismo. ¿Me entiendes? Y vas a perdonar y vas a ser libre. Pero hay gente que, como le han dicho, si tú perdonas ya no te recuerdas más lo que ha pasado. No. Perdona, ya tú lo vuelves a tratar como antes. Si tú perdonas, él puede entrar todas las veces a la casa aunque te golpee, te abuse, te pegue y te traicione. No. Tú puedes perdonar, ser libre de eso. Cristo te quita todas las cargas y dejar a la persona que se arregle con Dios en otro lado. Y hay gente que a causa de ser mal aconsejados todavía no se han atrevido a perdonar. Nosotros tenemos una historia que habla de perdón en Cuba, con el Lindo Atuey, cuando le estaban quemando en la hoguera, le propusieron ir al cielo, le propusieron que se arrepintiera. Y él dijo una cosa, es que los españoles van a estar en el cielo. Y cuando le dijeron que sí, él dijo, entonces no quiero ir al cielo. Claro. Pero lo que no le explicaron fue la realidad. Los malos, los que no se arrepienten, los criminales, los que estaban abusando de ellos, no iban a estar en el cielo. No, claro que no. Y hay veces que la gente, por ser mal aconsejados, tú ves, no se arrepienten, no quieren ir al cielo, no quieren estar en la iglesia, no quieren saber más nada de cristianismo, no quieren perdonar más. ¿Por qué? Porque los hemos mal aconsejado. Le hemos dicho que si tú perdonas, tienes que estar con la gente que mató a tu familia, como el Lindo Atuey, que tienes que sentarte a comer con ellos, todo como si nada hubiera pasado y todo sea lindo. Y no es así. No es así. El perdón simplemente te libera, pero no te obliga a seguir bajo el yugo de la persona que está abusando, que te está dañando y que te está haciendo infeliz. Amén. De acuerdo contigo. Me ha parecido buenísimo el programa de hoy. Lástima que Alan no se puede conectar. Puedo ver con él si lo enseño un día. Bueno, Alan, lo vamos a conectar otro día. Saludos a todos los que han estado. Espero que sea de bendición. Espero que tengan mucha picazón, pero esta picazón los haga reflexionar, los haga edificarse y puedan hacer la distinción entre lo que es perdón y seguir viviendo en sufrimiento, en abuso y en todas esas cosas. El perdón, de hecho, nos libera y nos hace libres. Así que les invito a que vivan el perdón,
pero también que sean conscientes de que no pueden volver a tener confianza si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido una restauración real de la otra persona. Que Dios les bendiga a todos, les deseamos un feliz fin de semana, que la pasen bien, sigan aprovechando para leer, para orar y para hacer todas las cosas que Dios quiere que ustedes hagan. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en otro programa de Opiniones que Pican. Bye. Bye.